Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Audiencia. El viento fresco de primavera sopló a través de la llanura cubierta de hierba llena de suaves subidas y bajadas. Había pocas nubes en el cielo y la luz del sol se mostraba vívidamente en las flores floreciendo y las figuras de mariposas bailando entre ellas. La carretera que se extendía a través de la llanura cubierta de hierbas estaba llena de hierro, hombres y caballos. Iban hacia el norte por la carretera con Niza, la capital del Reino Unido de Bruñe como destino. Varias banderas de batalla revoloteaban en el viento, si había banderas rojas del caballo del Reino Unido de Bruñe, también había banderas del dragón negro del reino vecino Sted. Por otra parte, incluso las banderas de batalla de los señores feudales locales y escuadrones de caballeros se mostraban. Las armas y armaduras estaban sucias de sangre y barro, y los heridos eran visibles entre los soldados ya que iban después de una batalla. El nombre de este ejército combinado era Ejército de Caballeros de la Luz de la Luna. Superaban aproximadamente los 10.000. Tigrebur Mudborn, quien actuaba como el comandante supremo, tenía 18 años de edad. Era el conde que gobernaba la tierra de Alsace, en la frontera, y era llamado por su apodo de Tigre por las personas cercanas a él. Su pelo rojo oscuro no estaba especialmente bien organizado y había un brillo tranquilo como para que uno sintiera la propia virtud en sus negras pupilas. El hecho de que él era un señor feudal era un campo aparte, ya que podía tener un aspecto poco fiable como comandante supremo líder de un ejército de 10.000. Tanto su apariencia de armadura de cuero en la ropa de cáñamo y el aspecto en el que bostezaba enormemente a caballo, envuelto en el aire cálido de primavera, enfatizaron esa impresión. Pero, no había otra persona en el pueblo de Bruñe que hubiera logrado el mayor número de servicios militares distinguidos como él. Hace 2 años, Tigre repelió al gran ejército del Reino Unido de Mosinel, quien invadió Bruñe con un pequeño ejército. Además, derrotó al duque Thenardier, quien intentó asesinar a la princesa Rigin en batalla y sofocó la guerra civil. Además, intervino en la guerra civil del país vecino Asbarre debido a diversas razones, cooperó con un general llamado Taled Graham y derrotó al ejército del príncipe Jot. Y hace 7 días, Tigre luchó contra un ejército del Reino Unido de Satzstein quien invadió Bruñe y ganó. Aunque el ejército de Satzstein atacaba desde el oeste y el sur, el enemigo de occidente aún quedaba, era una victoria valiosa para Bruñe, quien se había mantenido de perder. En el momento en que probablemente tomaría otra Koukou hasta que el sol alcanzara el cenit, la capital Niza rodeada de murallas grises podría ser vista. En un lugar de aproximadamente 500 alcins, 500 metros, de distancia de la capital, Tigre dejó el ejército. Pensó que probablemente haría que la gente de la capital se pusiera ansiosa si el ejército se acercara demasiado. Establecer un campamento. Y tomen un descanso en turnos. Después de dar las órdenes a los soldados, Tigre volvió a mirar a Masas esperando junto a él. Él era un amigo cercano del difunto padre de Tigre y el hombre a quien el joven se apoyaba en su mayoría. Ahora, él estaba actuando como mediador de los nobles de Bruñe. Señor Masas, ¿quién crees que sería bueno para enviar como mensajero al Palacio Real? Si esperamos aquí, un mensajero vendrá de su lado tarde o temprano. El informe de la victoria se ha hecho hace mucho tiempo, después de todo. Mientras que acariciaba su barba gris, el viejo conde, quien cumplió 57 este año, respondió. Después de haber matado al general de Satzstein, Kroiger, en la batalla de hace 7 días, Tigre y compañía de inmediato enviaron un mensajero a la capital. Era con el fin de disipar la inquietud de los habitantes de la capital y elevar la moral de sus aliados por medio del informe de la victoria. La batalla no había terminado aún después de todo. Así como Masas había dicho, ni siquiera una media Koukou había pasado y Tigre recibió un informe de un soldado. Disculpe, Su Excelencia el Conde. Una persona llamada Gerard Ogres quien dice que es un mensajero del Palacio Real exigió una entrevista con usted. Deje que pase de inmediato. Tigre respondió con una cara brillante. Para Tigre, Gerard era uno de sus compañeros fiables. En poco tiempo, un hombre se presentó al pasar a través de un enjambre de hombres, caballos y armaduras. Él envolvía su cuerpo delgado en ropas oficiales grises y sus ojos de bronce estaban llenos de brillo. A medida que más o menos se alisó el pelo marrón peculiar, se inclinó ante Tigre de manera cortés. Ha sido un largo tiempo, Conde Born. Se me ordenó por Su Alteza la princesa de servirle como guía hasta el Palacio Real y así vine. He escuchado varias historias, pero me siento aliviado de que no hubo eventos inusuales. También estoy contento de ver que usted está saludable, Gerard.
¿Cómo está el vizconde Ogres? Pensando un poco acerca de su edad, se ve inesperadamente lleno de vigor. Aunque las palabras de Gerard eran despiadadas como de costumbre, el respeto a su padre se podía sentir en su tono. Entonces, él también se inclinó ante Mazas de pie junto a Tigre y Mazas preguntó: Gerard, ¿el hecho de que vino aquí quiere decir que los preparativos antes de nuestra audiencia con Su Alteza la Princesa se deben dejar a su discreción? Bruña estaba gobernado actualmente por una princesa. El nombre de la princesa era Arigin Esther Loira Bastián Charles. A pesar de que fue a causa de la inesperada muerte del difunto rey Farón, que una princesa se sentara en el trono no tenía precedentes en Bruñe. Pero, los tres hombres aquí le habían prometido lealtad como retenedores de Bruñe. Así que incluso si se mencionaba el nombre de la princesa, no había ningún problema entre ellos. Bueno, básicamente. Pero de eso importa, me gustaría preguntarle algo a ustedes dos. Gerard bajó el volumen de su voz sin borrar su sonrisa. Tigre y Mazas intercambiaron miradas con rapidez. Mazas llamó a un soldado y brevemente le dijo algo. Ese soldado llamó a los otros soldados y se fueron lejos de Tigre y los demás con pasos muy naturales. Si se trata de una conversación importante, ¿debo llamar a Ilen? Actualmente había dos Vanadis en el ejército de caballeros de la luz de luna. Eran Eleonora Viltaria con el sobrenombre de la princesa del viento de plata, y Valentina Glyn que estés con el nombre de princesa ilusoria de la sombra hueca. Ellas, quienes eran figuras prominentes en el país vecino de Sted, estaban cooperando con Tigre por una orden del rey Víctor de Sted. Eleonora era llamada por su apodo Ellen por las personas cercanas a ella, y Tigre también se le permitió llamarla a su manera. Para los jóvenes, no solo era un compañero de armas, sino también una existencia insustituible. Ellen también debería sentir lo mismo por Tigre. Por otra parte, él acababa de conocer a Valentina por primera vez el otro día, y hubo muchas partes que no entendía sobre su personalidad. Sin embargo, era un hecho que ella le prestó su poder a Tigre a su manera. Esas dos mujeres tenían el mismo rango en el ejército de caballeros de Luz de Luna. Si iba a llamar simplemente a Ellen y no a Valentina para esta importante charla, un sentimiento de injusticia emergería. Así, Tigre pensó que iba a juzgar si debía llamarlas después de escuchar la charla en detalle. Mientras que confirmó que no había nadie más alrededor de los tres, Gerard comenzó a hablar. Hemos escuchado los detalles de la batalla desde el mensajero que la gente ha enviado. En ese sentido, con el fin de difundir en torno a esa victoria, Su Alteza la Princesa Arigin y Su Excelencia el Primer Ministro pidieron que les gustaría que pasaran por la puerta de la capital con un grupo de unas 50 personas, incluyendo al conde Born. Se trata de una pequeña ceremonia de regreso triunfal. Entre las 50 personas, la gente de Sted se incluye también, ¿no? Gerard asintió ante Tigre quien preguntó como para confirmar. Solo animando a los residentes de la ciudad por la victoria no era suficiente. También era necesario dar a entender que el ejército de Sted era una fuerza aliada. Con solo el hecho de que un ejército extranjero estaba en el interior del país, la mayoría de la gente estaría cautelosa. Una celebración se realizará en la noche, así que después de que la audiencia haya terminado, estará descansando en las habitaciones que hemos preparado para. Por cierto, actualmente en la capital, un rumor desagradable acerca de usted se ha extendido. Gerard, incapaz de ocultar su disgusto, torció la boca y continuó explicando. Algo como el conde Born ha traicionado Bruñe y se ha convertido en la pata de gato de Sted. Prácticamente es lo mismo que decir perro faldero o marioneta de Sted, etc. Es un rumor que no podemos ignorar, Mazas frunció indignado las cejas. Aunque Tigre no dijo nada, no podía reprimir los sentimientos desagradables que flotaban en su rostro. Probablemente fue hecho por la facción de Melisend. Debieron de haber extendido un rumor como cuando se enteraron de que Tigre volvió de Sted después de conseguir la cooperación de Eleonora Dono y compañía. Mazas escupió eso en un tono áspero. Melisend era una mujer de la familia real de Bruñe, y al igual que una tía de Erigin. Ella era también la esposa del duque Thenardier quien había tomado acción del trazado de la usurpación del trono y el asesinato de Erigin. Parecía que ella, quien perdió a su hijo y su marido en la guerra civil hace 2 años, había estado pasando tranquilamente sus días en una capilla situada en Nemetacum quien una vez había sido gobernado por el duque Thenardier. Pero ella solo estaba fingiendo hacerlo, reuniendo en secreto aliados y a la espera de una oportunidad para derrocar a Arigin. Porque ella era una mujer así, no era de extrañar que Mazas concluyera de esa manera. Sin embargo, Gerard negó con la cabeza. Mi padre y yo también pensábamos así al principio, pero parece que de alguna manera está equivocado. Se propagaron activamente rumores con seguridad, pero la fuente de este rumor es desde un lugar lejano. En cuanto a las reacciones acerca de este rumor, fuera del Palacio Real en otras palabras, la mayor parte de la población lo ha ignorado. ¿Fue eficaz el informe acerca de la derrota del ejército de Sachstein? Como Tigre preguntó así, Gerard reveló una sonrisa malévola. Sí. El hecho de la victoria fue fuerte sobre todo. Después de todo hemos extendido activamente un rumor también.
Algo como que el conde Born definitivamente derrotará al ejército de Salstein y recuperará la paz en Bruñe como cuando suprimió la guerra civil de antes. Aunque hubiera sido peligroso si el informe de la victoria hubiera llegado tarde. El joven contuvo el aliento a las líneas de Gerard. Si él no hubiera podido matar a Kroiger en ese momento y la batalla se hubiera prolongado, podría haber dado lugar a una situación irreparable. Sin embargo, parecía que todavía había sido demasiado pronto para sentirse aliviado. Gerard hizo una mueca sombría como diciendo, vamos a finalmente llegar al difícil problema. Basta de hablar fuera del palacio real, el problema está en el interior del palacio. Aparte de la facción de Melisend, también hay otros grupos que creían en este rumor. Como dejó salir un fuerte suspiro hacia sus ojos de bronce, Gerard continuó sus palabras. Hay personas que están cautelosas de Sted y Vanadisdono y aquellos que simplemente no les gusta la existencia del conde Born. Respecto a esto último, son muy diversos. Si tuviera que citar a los que desprecian el arco, los que ven hacia abajo al conde Born con el hecho de que él es un pequeño noble como su razón, y aquellos que son celosos de sus numerosos servicios militares distinguidos, no habría ningún fin. Parece que me hice muy popular durante la época en que estaba lejos de Bruñe. Excepto que no fue bañado en las miradas de aliento, sino en las de desprecio, los celos y la sospecha. Tigre se encogió de hombros mientras que Gerard le devolvió la broma con sarcasmo. El joven casualmente quitó su mirada de Gerard y miró a su arco colocado en un lugar un poco lejano. En Bruñe, la espada, lanza y la equitación, andar a caballo, eran estimados, y la evaluación del arco era extremadamente baja. Fue en la medida en que se decía que aquellos que utilizaban un arco en el campo de batalla, eran personas débiles, que no podrían utilizar ni una espada ni lanza, y eran cazadores o criminales. También hubo una historia de un escuadrón arquero que si bien lograron grandes resultados en la guerra, no fue reconocido. Tigre era el dueño de la capacidad prominente en el arco, pero no podía manejar decentemente una espada o lanza. Aunque era un noble, no se podría decir que tuviera una buena reputación. Su territorio también era Alsace, ubicado en la frontera. Para el pueblo de Bruñe, quien valoraba la reputación y el linaje, y tomaban muy en cuenta la espada y la lanza, la existencia de un hombre como Tigre era difícil de entender, y no lo toleraban. Se había imaginado eso, pero al oír la charla de Gerard, quien conocía muy bien sobre las circunstancias de la casa del rey como esto, un choque con tintes de frialdad, una vez más fue envuelto en el cuerpo de Tigre. No, mi conciencia todavía era ingenua. ¿No que el rey Víctor de Este también dijo eso? Que aunque la gente de Bruñe no reconociera la habilidad de arco de Tigre, no podían ignorar sus resultados de guerra. Por el bien de los residentes de la ciudad, quieren que Tigre y Vanadisdono pasen a través de la puerta de la capital. Sin embargo, hay muchas personas que no les gustaría que Tigre y Vanadisdono entren en el palacio real. Es así. Masas resumió la charla como tal mientras que sacudía su cuerpo bajo y robusto. El secretario de pelo castaño asintió con una expresión de mirada como si estuviera sufriendo un dolor de cabeza. Sí. Por otro lado, si Conde Born y Vanadisdono no entran en la capital y no tienen una audiencia con Su Alteza la Princesa, acabarán haciendo hincapié en la creencia del rumor de traición. Además, Su Alteza la Princesa quiere ver mucho al Conde Born, así que si usted fuera a tomar su licencia aquí, se verá comprometida mi cabeza. ¿No estás exagerando un poco? Yo también quiero ver a Su Alteza la Princesa, pero... Cuando Tigre lo dijo, Gerard sacudió mucho la cabeza. No es mi intención exagerar. Pero, el hecho de que se cayó en el mar en el camino de regreso de Asbarre hacia Sted ya había hecho a Su Alteza muy preocupada. Masas, quien estaba escuchando la charla junto a Tigre, hizo una expresión diciendo que él no sabía qué decir. Era un hecho que Rigin estaba preocupada por Tigre, pero este secretario en calma ocultó el hecho de que ella mostraba ira hacia Sted, una que nunca había mostrado antes. Desde el punto de vista de Su Alteza la Princesa, no va a hacer ningún bien dar incluso unas palabras a las dos Vanadis que han cooperado con nuestro país. Y, si ella se reúne con las Vanadis y no lo ve, las Vanadis mostrarán dudas hacia la princesa, no. En Sted, las Vanadis tenían autoridad solo superada por el rey, y eran existencias a las cuales uno debía pagar su respeto. Por otra parte, a pesar de que era una orden del rey Víctor, llevaban soldados, lucharon por Bruñe y derramaron sangre. Si Rigin tuviera que lidiar con descortesía con Ellen y compañía, que afectaría considerablemente la diplomacia futura. Y como una regla, ella iba a comprar el desaliento y la decepción de los alrededores. Yo entiendo. Le preguntaré a Ellen y Valentina. Tigre respondió mientras que revolvía el pelo de color rojo oscuro. Rigin probablemente organizaría a Ellen y la seguridad de su grupo. Aún así, a pesar de que se sentía mal por hacer que se sintiera desagradable, la situación sería más problemática si tratara de evitar la audiencia. Las dos chicas debían entender eso. Para Gerard, quien inclinó la cabeza diciendo sí, por favor, Masas preguntó al recordar. Por cierto, señor Gerard, ¿qué ha sido de Melisend? La voz de Masas era baja. Gerard,
quien levantó el rostro, dejó salir hostilidad en sus ojos de bronce. Ella todavía está alojada en una habitación de invitados, incluso ahora. Con el pretexto de su castigo, sobre el asunto que provocó una conmoción innecesaria, es demasiado considerado. Considerado. Durante el festival de Halo que celebró el inicio de Año Nuevo, Melisent se dirigió a hundir la autoridad de Riggin. Ella, quien sabía que Durandal, quien estaba en el Palacio Real, era una falsificación, le ordenó al vizconde Armand que destruyera la falsa Durandal. Durandal era una espada sagrada del reino que se decía había sido manejada por el fundador Charles, y si fueran a perderla, el reinado de Riggin obtendría una gran sacudida. Pero, el objetivo de Melisent falló debido a la trampa que Riggin había puesto y ella perdió la cara al contrario. También es lo mismo para el vizconde Armand. Por supuesto, se encuentran en habitaciones diferentes. Se le ha dado libertad para caminar en el Palacio Real hasta cierto punto. Tiene la intención de utilizarlos como cebo. Gerard respondió con una expresión de descontento a la pregunta de Tigre. Como era de esperar, parece que hay que tener cuidado, por lo que hemos obtenido resultados hasta el momento. En el Palacio Real, había muchos nobles que apoyaron a Melisent. Estaban originalmente bajo el manto del duque Thenardier, pero después de su muerte, se reunieron bajo Melisent. Riggin y compañía habían dejado sus existencias de inmediato. Esto se debía a que si ella fuera a tomar medidas como su desalojo solo porque no la apoyaban, sería una mala influencia para otros nobles. La posición de Riggin aún no podría ser llamada firme, por lo que debía tratar de no aumentar aún más a sus enemigos. Además, Riggin no le gustaba la forma de coaccionar por el miedo. Ella entendía que era necesario adoptar medidas firmes a veces, pero quería explorar en busca de otra forma de hacer las cosas antes de adherirse a ellas. Sobre el hecho de que era Melisent, quien llamó a las tropas de Satzstein, ¿qué tipo de medidas Su Alteza la Princesa y el primer ministro tienen intención de tomar? Massas respondió mientras que bajaba aún más el volumen de su voz. El acto de Melisent era claramente algo que había perjudicado al país de Brunye. Incluso su linaje de la familia real no podía protegerla más. Su Alteza la Princesa llegó a la conclusión de no tomar ninguna acción en la etapa actual. El rostro de Gerard estaba cubierto de amargura y su voz estaba teñida de irritación. Fue cautelosa acerca que sería sospechoso si ella no sacara provecho de la invasión de Satzstein y la usara para ejecutar a Melisent. El enfrentamiento entre Riggin y Melisent se hizo de conocimiento común con el asunto de la falsa Durandal. Si la ejecución de Melisent era considerado como algo tramado por Riggin, su popularidad caería. Mientras que Satzstein por dentro estaría complacido con la adopción de medidas que podrían aparentemente negar toda relación con Melisent, y además culpar a Riggin como una cobarde y justificar su invasión. Pero, no puedes permitirte el lujo de salir de ellos como siempre, no. Cuando Tigre preguntó como para conocer sus intenciones, Gerard se encogió de hombros. Tenemos la intención de decidir acerca de eso después de haber completamente expulsado a las tropas de Satzstein, quienes actualmente marcharon injustamente en nuestro país. Si ellos repelieran al ejército de Satzstein, la fama de Riggin aumentaría. Si fueran a resolverla en un tramo usando ese impulso, serían capaces de prevenir un poco la rebelión. Al hacerlo, no anunciarían oficialmente que Melisent estaba en contacto con el Reino Unido de Satzstein. Fue con el fin de minimizar la confusión. Ciertamente, no hay más que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿quién va a jugar el papel de repeler al ejército de Satzstein? A la pregunta del Massas, Gerard movió su dedo índice y señaló a Tigre y Massas. Él tenía una expresión aparentemente de querer decir, ¿quién más aparte de usted? Su Alteza la Princesa ya ha dado la orden a otras tropas y unidades militares para que vengan bajo su mando. Solo el conde Born, quien puso a Su Alteza en el trono, puede aumentar su fama. Como dije hace un rato, ya hemos extendido el rumor después de todo. Estoy agradecido por los soldados cada vez más, pero, ¿cuántos son? Tigre preguntó. Cerca de 20.000 a 30.000 se añadirán, por lo que estimo mucho que su ejército será hasta el número de 40.000. Según los informes, el número del enemigo es 50.000, pero se considera que su número se redujo de alguna manera ya que han peleado 2 veces. Así que estimo que ambas partes tendrían aproximadamente el mismo número. Esta vez, fue el turno de Tigre y Massas para encogerse de hombros. Después de que Gerard y Massas se fueron de este lugar con el fin de dar instrucciones a las tropas, Tigre envió un soldado al campamento del ejército de Sted para llamar a Ellen, Lim y Valentina. Mientras que hablaba con Gerard, el ajuste del campo progresaba adecuadamente. En poco tiempo, las 3 mujeres se presentaron en la tienda de Tigre. Ellen Eleonora Viltaria tenía 18 años de edad como Tigre. Su cabello plateado era lo suficientemente largo para llegar hasta la cintura, y la vivacidad y la ambición habitaban en sus pupilas de color rubí. Ella envolvía su cuerpo con un traje azul de batalla y colgaba una espada larga con una guardia, la cual estaba modelada después de las alas, hasta la cintura. Además de su belleza, su actitud reunió atención simplemente por caminar en el campamento. Como un guerrero, así como un comandante de un ejército,
Ellen era dueña de una suficiente capacidad y también estaba profundamente confiada de los soldados. Lim había actuado como ayudante de Ellen desde los viejos tiempos. Ella tenía 21 años, era 3 años mayor que su señora, ella se ató el pelo rubio opaco en su lado izquierdo de la cabeza y vestía un traje de batalla azul en su cuerpo. Aunque ni siquiera un fragmento de amabilidad existía en su cara bien formada, personas cercanas a ella sabían bien que Lim era una niña llena de emociones. Valentina tenía 23 años, 2 años mayor que Lim. Ella envolvía su cuerpo en un vestido blanco puro impropio en un campo de batalla. Su largo cabello negro se veía muy lindo en este vestido que tenía rosas por todas partes. Junto con su suave sonrisa, daba la impresión de una dama de alta cuna, una familia noble y ordenada para muchas personas. A pesar de que llevaba una granos de una forma siniestra en el hombro, la granos extrañamente se mezclaba en la atmósfera que llevaba y no causaba ningún sentido de incongruencia. Esta granos era su herramienta dragónica Essendeis. A diferencia de Ellen, Valentina no conducía soldados. Ella fue sola adelante y llegó a la tierra de Bruñe. Aunque su capacidad como guerrera, así como un comandante de un ejército era desconocida, era un hecho que en la batalla contra Satstein, el ingenio de Valentina llevó al ejército de los Caballeros de Luz de Luna a la victoria. Lamento haberlas llamado cuando están ocupadas. Cuando Tigre le agradeció a las 3 mujeres, volvió a mirar hacia la chica esperando a su lado. Esta chica con su pelo castaño atado de su cabeza, llevaba un delantal blanco encima con una falda con mangas largas que alcanzan hasta los pies. Tita. Por favor, sírvenos algunas bebidas. La chica llamada Tita animadamente respondió sí, cuando iluminó las pupilas de color avellana. Ella era una sirvienta que había servido a Tigre desde que era una niña. Le encantaba Tigre, e incluso lo siguió cuando fue a Ascted como un invitado general. A pesar de que cumplió 17 años este año, un poco de infantilismo aún quedaba en sus encantadores rasgos. Tita preparó hábilmente algo diluyendo vino con miel y jugo de frutas exprimido, vertiéndolo en tazas de porcelana para el número de personas correspondientes y colocándolos delante de los 4. Después de agradecer a la chica, Tigre se dirigió hacia Ellen y compañía. Explicó lo que se le había dicho por Gerard. Usted nos solicita ir al Palacio Real sin dejar de ser plenamente conscientes de que vamos a estar expuestas a miradas desagradables, ¿es eso? Después de beber un trago de vino, Ellen filtró tal impresión con una fría sonrisa. Lo siento, pero ¿podrías venir conmigo? Cuando Tigre puso a un lado su taza de porcelana, él profundamente inclinó la cabeza en medida que su frente tocó el suelo. Estas mujeres estaban en esta tierra como tropas amigas. No importa cuántas veces le inclinara su cabeza, seguía siendo una demanda imposible. Ellen y Lim no respondieron inmediatamente y miraron a Valentina junto a ellas tranquilamente bebiendo vino. Tenían la intención de aceptarlo con una sonrisa, ya que era una petición de Tigre, pero ¿qué pasaba con esta vanadis de pelo negro? Esto es absolutamente delicioso, ¿eh? ¿Puedo pedir otra copa? Valentina le preguntó a Tita con una cara sonriente. Mientras que la sirvienta de pelo castaño apresuradamente se preparó, la vanadis de vestido blanco puro dirigió la mirada hacia Tigre. Va a terminar con solo miradas. Las personas en desgracia con la intervención de Sted no pensaban causar daño a Ellen y los demás. Valentina estaba preguntando sobre eso. Cuando Tigre levantó el rostro, miró a las 3 mujeres con una difícil expresión. No puedo decir que vaya a ser absolutamente seguro. Pero, juro por mi vida y el honor que voy a proteger a la gente de Sted. Su Alteza la Princesa también debe compartir el mismo pensamiento. Si Ellen y compañía fueran atacados en el Palacio Real, Bruñe también terminaría haciendo a Sted como enemigo. Riggin debía estar tratando de evitar una situación de este tipo, por cualquier medio. En cuanto a Tigre, no tenía intención de cambiar su declaración. Él no quería que estas chicas, quienes eran importantes para él, consiguieran ser lastimadas. Señor Tigre Burmud, ¿cuántos días nos vamos a quedar en la capital Nisa? Lim, quien permaneció en silencio hasta entonces, le preguntó en un tono indiferente. Hablé de ello con el señor Massas, y vamos a permanecer allí durante 3 días incluyendo hoy. Era un número que había salido cuando consideraban el tiempo que tomaría para el reabastecimiento de armas y alimentos, la reorganización de la reunión del ejército y la inteligencia. Tigre quería añadir otro día, pero si tuviera que hacerlo, alimentos y suministros serían necesarios en consecuencia. Además de tomar en consideración el hecho de que el enemigo se acercaba desde el oeste, no podía pasar más tiempo. No me importa. Es imposible escapar a esas miradas en suelo extranjero. No puedo permitirme preocuparme de cada una. Además, como vanadis de Sted, es necesario que me reúna con la princesa Riggin. Mientras bebía el vino en su taza de porcelana de un tirón, Ellen lo dijo. Como si ella estuviera esperando sus palabras, Valentina también abrió su boca. Voy a ir, también. No puedo rechazarla al serme preguntado por un joven héroe. ¿Y usted no descansará su cuerpo en el campamento? Es un deber bastante agotador ir a la casa del rey y reunirse con la princesa.
No será doloroso para usted cuyo cuerpo es débil. Con los brazos cruzados, él envolvió una aguda mirada hacia la vanadiz de pelo negro. Aunque sus palabras podían sonar como que estaba preocupada por la otra parte, estaba claro que se trataba de líneas habladas de recelo hacia Valentina. Y hablando de Valentina, ella eludió los ojos brillantes de Helen con una sonrisa. Cuando usted dice eso, realmente quiero tomar su oferta, pero también soy una vanadiz después de todo. Además, nunca me he reunido con Su Alteza la princesa Rigin. Helen entrecerró los ojos mientras que buscaba la intención de Valentina, pero sin indagar más lejos, dirigió la mirada hacia Tigre. Ahora bien, Tigre. Vamos a conseguir rápidamente la selección del personal de nuevo. Como resultado de su charla, las 50 personas que entraron en la capital fueron los siguientes. Era una composición de 28 personas de Bruñe comandadas por Tigre y Masas y 18 personas de Sted lideradas por Helen y Valentina. La gente de Sted eran todos subordinados de Helen y soldados de Leitmeritz, fueron Lim y Rurik quienes los reunieron. Rurik era el hombre entre los caballeros de Leitmeritz en que más confiaba Tigre. Rurik también confiaba en Tigre y estaba incluso orgulloso de luchar junto con él. Entre las personas de Bruñe, estaba Gaspar, el hijo de Masas y Eschelle quien dirigía al escuadrón de caballeros de Lutis. Además, Tita también acompañaba a Tigre como un asistente. Conde Born, no lleva a ninguna criada junto con usted. El que le había preguntado a Tigre con una cara preguntándose fue el conde Bourojek. Era un noble de Bruñe que estaba bajo el mando del ejército de caballeros de Luz de Luna y luchó en la batalla contra el ejército de Satzstein. Tenía el cargo de representante de los varios nobles que se unieron al ejército y tomó a 5 asistentes con él. Tigre respondió con una sonrisa irónica. Hay gente que traje de Alsace, pero no han recibido la educación de un asistente. Bertrand, quien había actuado como un asistente personal desde que Tigre era joven, perdió la vida en la guerra civil hace 2 años. Por supuesto, hubo personas que no fueran él quienes también habían recibido educación por ser un asistente personal, pero los que tenían la capacidad que pasarían en una corte real habían muerto en la guerra civil. Aún así, que el hecho no se convirtiera en un asunto urgente fue porque Tigre se había estado quedando en Leitmeritz como general invitado hasta hace poco. Cuando había una situación en la que necesitaba un asistente, personas cercanas a él, como Lim o Rurik lo harían. Ya veo. Pero entonces, no se verá lo suficientemente bueno. Debo prestarle algunos de mis asistentes. Bourojek lo dijo con buena voluntad. Aunque comprendiendo eso, Tigre educadamente le rechazó después de expresar su gratitud. En cuanto a ello, pasaron a través de la pared del castillo y entraron en la calle principal. Tigre y los 50 jinetes inundaron con increíbles vítores. Los soldados estaban a ambos lados de la calle principal, a intervalos regulares, haciendo guardia para que el pueblo hacinado no pisara la calle. Como era de esperar, se les había asustado por la invasión de Satzstein. Además, el rumor de que Gerard y compañía habían extendido probablemente había hecho que tuvieran esperanza. Tigre apretó su rostro en tensión y avanzó rectamente mirando solo en la parte delantera. Solo llevaba ropa formal que Gerard le había preparado. El propio Tigre se mostró renuente a usarla, pero cuando se le dijo que un comandante supremo no debía reunirse con la princesa con una ropa en mal estado, no fue capaz de rechazarlo. Aunque Gerard quien montaba un caballo junto al joven revelaba una sonrisa maligna cuando lo miraba, si fuera a molestar a Tigre y mostrara una extraña reacción aquí, estaba el temor de que la ilusión del joven héroe podría colapsar. Así, solo se dedicó a su papel como guía con un rostro tan solemne como fuera posible. Había gente que volvieron miradas complicadas hacia Helen, Lim y Valentina quienes eran gente de Sted, pero eran muy pocas. La gran mayoría de la gente les dio la bienvenida como sus colaboradores, y por otra parte vertieron miradas de deseo y admiración a sus bellezas. Tigre quien finalmente relajó su tensión le susurró a Gerard a su lado. Parece que no hay personas que tengan hostilidad hacia mí aquí. No tendría sentido tomar la raqueta desde el mango aquí después de todo. Al arrojar agua fría sobre la alegría de la victoria, solo harían una revuelva con la hostilidad y la antipatía de la gente hacia ellos. Mientras que escuchaba las palabras de Gerard, Tigre devolvió la mirada hacia el exterior de la calle principal. Tenía la sensación de haber oído algo como voces de canto mezcladas en los aplausos. Cuando la bandera de batalla de un meteoro revoloteaba en el campo de batalla, la diosa del viento y la tormenta se arrimaban hacia ella con una sonrisa sin importar la temporada o el cielo. Si el caballero de la luz de luna sacara su cuerda, era imposible escapar de su flecha. No había hecho de que se impediría aunque fuera la armadura o el escudo. Derrotó a los enemigos más feroces y alejó el desastre que había sucedido. Él salvó a la princesa cautiva de soldados malos y se convirtió en una flecha prometedora de la victoria. Oh, caballero de luz de luna, tu valentía es por la justicia. Su benevolencia es para la gente, su lealtad es para la princesa. ¿Qué diablos es eso? Va a ser rápido hacer publicidad así, ¿no? La fama será excelente. Para Tigre cuyo rostro se hizo rígido, Gerard respondió con una cara despreocupada.
Jajajaja CTM le inventaron una canción justiciera, emoticono cara riendo, nos costó mucho tiempo, ¿sabes? Después de todo, no había poemas antiguos que alabaran el arco en este país. Tigre no dijo nada después de eso y solo se quedó tranquilo, para no exponer sus sentimientos. A juzgar por las palabras de Gerard, aquel poema debía haberse extendido considerablemente. No había forma de detenerlo. A lo sumo, solo podía entenderlo al revisar el contenido del poema en cierta medida después. Tigre volvió su mirada por delante de la calle principal hacia la montaña Luberan que se levantaba en el centro de la capital. El Palacio Real estaba a mitad de esta montaña. Riggin debía estar esperando allí. Allí. Fue unos 7 días más tarde después de reunirse con la herramienta dragónica que Figneria llegó a la capital del Reino Unido de Sked, Silesia. La capital fue envuelta en el clima primaveral, y la luz del sol caliente se vertía desde el cielo de la tarde. A pesar de que la fiesta del sol para celebrar el año nuevo había terminado y una docena de días habían pasado, su calor restante parecía quedarse por aquí y allá en la capital. Figneria tenía 25 años de edad. Aunque continuó su labor de mercenaria, ella no estaba buscando campos de batalla tanto como antes. Ahora era en la medida de blandir su espada si había un futuro campo de batalla desde donde sus pies la llevaran. Ella era la dueña de una figura alta equilibrada, y en la parte superior de su ropa negra, llevaba un abrigo que se había ensuciado por el largo viaje. La mitad izquierda de su rostro estaba cubierta con su largo pelo negro, y solo su larga hendidura de su pupila derecha indistintamente contempló el paisaje urbano de la capital envuelta en vivacidad. Había un par de espadas decoradas con espléndidos ornamentos en ambos lados de su cintura. La llama luminosa, Bargren. Esta herramienta dragónica, quien tenía el apodo de hojas gemelas de la fuerza demoníaca, eran un par de hojas que consistían en una hoja de oro y bermellón que llevaron a Figneria a la capital. Tal lugar lleno de vida no coincide con mi personaje después de todo. Como ella interiormente murmuró tal impresión, se dirigió directamente a través de la calle principal que llevaba al Palacio Real. Para Figneria, quien se trasladó de campo de batalla a campo de batalla desde una década, pueblos y ciudades eran solo lugares para descansar su cuerpo, reabasteciendo los brazos y alimentos, y recogiendo información. El Palacio Real podría ser visto en poco tiempo. Figneria se detuvo y miró su figura cubierta con la suciedad de su viaje. No era una aparición con la que debía tener una audiencia con el rey a partir de ahora. Pero mientras negaba con la cabeza para decir que no había ningún problema, volvió la mirada hacia el Palacio Real y comenzó a caminar de nuevo. Ella no tenía nada de ropa de repuesto y, sobre todo, no era como si deseara la audiencia. Figneria, quien llegó ante el Palacio Real, mostró sus espadas gemelas al portero mirando dudoso. Efectivamente, el portero la miró con una expresión de sorpresa. Iré a informar de inmediato, así que por favor espere un corto tiempo. Aunque con la sensación perpleja del cambio de actitud del portero, Figneria asintió. Ella, quien nació como un pobre plebeyo y había vivido como mercenaria para poder comer, nunca había recibido ese trato de los demás. A pesar de que había recibido miradas de respeto por los mercenarios jóvenes bajo su mando en un campo de batalla, eran de nuevo de un tipo diferente. Mientras que se preguntaba cuánto se le haría esperar por lo menos como una Koku, su expectativa era de esa marca. Pero mientras que ni siquiera una cuarta Koku había pasado, las personas que envolvían sus cuerpos con ropas oficiales aparecieron y respetuosamente se inclinaron ante Figneria. Vanadis de las espadas gemelas. Estamos contentos de que usted haya llegado con seguridad. Hemos preparado una habitación, así que por favor relájese allí primero. Cuando los preparativos hayan terminado, voy a guiarle hacia el público. Quienes habían estado esperando a Figneria eran 2 hombres. Eran un anciano sentado en el trono y un hombre de pie a su lado. El que estaba en el trono sería el rey Víctor de Sted. Las figuras de guardias reales no estaban en ninguna parte. Figneria, quien se preguntaba si se habían escondido, buscó cuidadosamente por sus presencias, pero no fue capaz de detectarlas. ¿Esto significa que han sido despedidos? Vanadis. Venga delante de mí. El rey Víctor llamó a Figneria. Aunque no en una voz alta, era una voz bien proyectada, sin nubosidad que era propia de los viejos. Figneria caminó sobre una alfombra roja y se puso de una rodilla a unos 10 pasos del trono. Aunque sentía un ligero grado de molestia, no lo mostró en su rostro. A diferencia de los caballeros o nobles, los mercenarios no servían a ningún reino, ni una familia real. No recibir la protección de nadie y en cambio ser libres de cualquier persona era lo que significa ser un mercenario. Para Figneria, quien había vivido de esta manera,
No era divertido en absoluto para conseguir inclinarse en sus rodillas ante alguien que ni siquiera reconocía. Pero, al menos tenía la resolución / discreción de conocer su lugar. Con un rostro carente de sentimientos, ella miró al rey. Cuando miro más de cerca como esto, él es un hombre muerto en forma de árbol viejo. Esa fue la primera impresión de Figneria del rey. Pero ella conocía bien el peligro de juzgar a los demás solo de sus apariencias. Me llamo Figneria. Se me fue mostrado el camino por estas espadas y vine. Aunque la forma de hablar de la mercenaria era grosera, ni Víctor ni el hombre a su lado le culparon. El viejo rey miró a Figneria y con calma dijo: Bien. Te reconozco como Vanadis de Bargren. Le concedo sobrenombre de Princesa Oculta de la Llama Luminosa, el apellido Alsein y el ducado Legnitza. A partir de aquí, procederá a ir a Legnitza, gestionar los dispositivos de retención como una princesa y gobernar allí. El tono de Víctor era formal, y el ambiente complacido con el nacimiento de una nueva Vanadis no pudo ser sentido en absoluto. Figneria lo encontró extraño, pero más que eso, ella estaba preocupada por el hecho de que Víctor no dudaba de sus palabras en absoluto. ¿Me crees? Aunque este Bargren podría ser una falsificación. Si se trata de una falsificación, el verdadero Bargren no lo dejará como está. Usted es sin duda una Vanadis. Él está hablando como si la herramienta dragónica es un ser vivo, ¿eh? Figneria frunció el ceño. Dicho esto, comprendió bien que Bargren no era solo un par de espadas gemelas. Después de todo, había apelado a su conciencia, no con palabras, sino con un sentimiento extraño que incluso podría ser descrito como el pensamiento, y la llevaron hasta la capital. Espero mucho de la actividad suya como Vanadis. Estas fueron las palabras que sugerían su retirada. Con un rostro decepcionado, la mercenaria de pelo negro se quedó mirando la cara del viejo rey. ¿Es todo?, pensó. No era como si quisiera llevar algo grande solamente, como la conversación vacía común entre algunos señores feudales nobles. Esto muy conciso encajaba con su naturaleza. Pero todavía no creía que no iba a preguntarle nada sobre su pasado / identidad. Para Víctor, sentado en el trono con un aire de compostura, Figneria lanzó francamente la pregunta que tenía hasta el momento. Hay algo que me gustaría preguntarle a su majestad. ¿Por qué fui elegida como Vanadis? No es mi lugar el saber eso. Después de todo, la que le eligió como Vanadis fue la herramienta dragónica después de todo. El viejo rey respondió como si no fuera nada. Figneria estaba perpleja. Ella había estado pensando hasta ahora que Víctor le había ordenado a la herramienta dragónica que la eligiera. Si no es así, ¿no es extraño? Después de todo, el rey era la existencia que gobernaba Sked. Pero si era como decía Víctor, entonces eso significa que la herramienta dragónica había elegido a Figneria como Vanadis desde su propia voluntad. Además, solo la herramienta dragónica sabía la razón por la que la había elegido. Víctor movió su cabeza y dirigió la mirada hacia el hombre que esperaba a su lado. Este hombre es Eugene Sevalin. Él es la persona que va a responder sus preguntas, y el hombre que se convertirá en su próximo rey. Usted debe preguntarle acerca de las cosas aquí a Sevalin. Esperando a que Víctor terminara de hablar, Eugene se adelantó. Con calma caminó en la sala de la audiencia y se puso delante de Figneria. Por favor, levántese. Vanadis Dono. Él debía estar en sus 40 y tantos años. Él era un hombre de apariencia tranquila que envolvía su figura delgada en ropas oficiales blancas. Tenía un rostro delgado y había una larga barba gris debajo de su barbilla. Figneria se puso de pie y lo miró fijamente. Esta mercenaria de pelo negro era más alta que él. Voy a visitar la habitación de Vanadis Dono más adelante. Vamos a hablar en detalle allí. Si hay algo que yo pueda contestar, lo haré. Voy a estar agradecida si lo hace. Finalmente, recuperando su comportamiento habitual, Figneria respondió así. La audiencia con el rey había terminado. Figneria, quien regresó a la habitación de invitados después de la final de la audiencia, no se atrevió a sentarse en una silla y se apoyó contra la pared. Ella quería estar lejos de la alfombra extendida sobre el suelo y los diferentes muebles que decoraban la habitación, incluso aunque fuera por un poco. Ella parecía haberse convertido formalmente en una Vanadis, pero no tenía ganas de eso en absoluto. El rey también, al verlo de cerca, simplemente le dio la impresión de un hombre viejo. Aunque ahora, en este momento, la puerta se abriera, un payaso apareciera y dijera que se trataba de una obra de teatro, se sentía como si ella sería capaz de darle su consentimiento. Por supuesto, no había manera de que apareciera un payaso, y después que cerca de un cuarto cucú pasó, fue Eugene quien visitó la habitación de invitados.
Aunque Eugene reveló una cara preguntándose al ver a Figneria de pie junto a la pared, se inclinó sin aludir a ello. ¿Quiere que le traiga algo de beber? Figneria estaba interiormente impresionada. Si bien la actitud de Eugene era amable, llevaba una fácil atmósfera para hablar como casi ninguna rigidez se pudiera sentir. También mantuvo una impresión favorable en el hecho de que no había ningún color de duda o desprecio en sus ojos mirándole. Pasaré. He decidido no beber alcohol cuando hablo de algo importante. Voy a llegar al punto principal a la vez, ¿qué debo hacer a partir de ahora? Gobernar el propio ducado y cuando haya una orden de su majestad, mover soldados. Esto es lo que una Vanadis debe hacer. En su caso, como dijo su majestad, regirá el ducado de Legnica en el oeste. Para darme un ducado al igual que eso con tanta facilidad, qué generoso. Por desgracia, no tengo ninguna experiencia de ser jefe de una ciudad o un pueblo, y mucho menos un país. Está bien encomendárselo a una mujer así. Conozco algunas Vanadis, y casi ninguna de ellas tenía la experiencia de gobernar un país. Además, no importa en qué país, hay burócratas de artes literarias y militares que apoyarán a Vanadisdono. Por supuesto que en Legnica también. La respuesta de Eugene fue clara sin dudarlo. Figneria decidió probarle. Entonces, si yo fuera a hacer lo que quiera sin pensar en Legnica, ¿qué harías? Eso sería un problema, supongo. Debido a que Eugene respondió con una cara seria, Figneria casi se echó a reír sin querer. ¿Solo eso? No, por ejemplo, enviarían un ejército o me harían dejar de ser una Vanadis. Para las palabras provocativas de Figneria, Eugene se mantuvo en silencio por primera vez. Sin embargo, la mercenaria de pelo negro comprendió de inmediato que no era como si estuviera en una pérdida de palabras. Después de un rato, Eugene dijo: puede que no me crea, pero solo su herramienta dragónica es capaz de privarla de sus labores como Vanadis. Incluso su majestad no puede hacer eso. El borde de su boca se torció. Ella no pudo reírse de ello pensando, ¿qué clase de broma es esta? La herramienta dragónica no recibe órdenes del rey. Eugene estaba diciéndolo así. A juzgar por su expresión seria, no se veía como si estuviera diciendo alguna tontería. El rey dice que él no sabe la razón por la que este tipo me eligió como Vanadis. Es verdad. Vanadisdono. Yo también soy un retenedor de su majestad, por lo que podría por lo menos cambiar su manera de hablar. Después de reprender con una suave voz, Eugene respondió a la pregunta de la mercenaria de pelo negro. Se dice que la voluntad de la herramienta dragónica solo se transmite a su amo. Figneria negó con la cabeza como diciendo que ella no lo podía creer, y suspiró. Debido a que un rey se colocaba en el trono, un reino se formaba. En los cielos donde los dioses vivían aparte, no debía haber ninguna existencia por encima de un rey en la tierra. Incluso una mercenaria como Figneria lo sabía. ¿No era la existencia de esas herramientas dragónicas algo que sacudía el reino desde su raíz? El miedo desconocido y la tensión aumentaron gradualmente desde lo profundo de su cuerpo. Mientras que sostenía suavemente las espadas gemelas en su cintura, Figneria le preguntó: ¿qué es esto? Es algo que ha elegido Vanadis por las generaciones desde que este país existe. Por lo que yo sé, ejerce un poder misterioso como los que salen de los cuentos de hadas y tiene su propia voluntad. Figneria sonrió ampliamente ante la palabra cuento de hadas. Ella pensó que era una buena expresión. Era mucho más fácil de aceptar que las palabras exageradas como milagro o protección de los dioses. No tenía ninguna intención de negar el hecho de que la herramienta dragónica tenía un poder misterioso. Figneria una vez más recordó lo que sucedió hace 7 días. Ella viajaba en una tierra baldía. Cuando oyó un extraño sonido y el espacio delante de ella de repente brilló, estas espadas gemelas aparecieron. Y, siendo guiada por la voluntad emitida por la herramienta dragónica, Figneria llegó a la capital. Entendí lo que dijiste, pero me sorprende que ustedes aún no hayan roto esta cosa. Vanadisdono, ¿sabes el mito del fundador del país? Eugene preguntó con una expresión seria. Figneria asintió. Un hombre que viajaba haciéndose llamar la encarnación del dragón negro le ganó a 7 clanes como sus aliados e hizo este país, no. El mito del fundador provocó numerosos poemas y cuentos, y se transmitió a las personas en muchas formas. Incluso un niño, quien nunca había salido de su pequeña aldea en el campo, sabría lo que dijo Figneria. Eso es correcto. Las herramientas dragónicas son las cosas que el rey fundador entregó a sus esposas. No hay manera de que podrían ser destruidas, teniendo en cuenta que las herramientas dragónicas están buscando Vanadis para el rey, entonces con mayor razón.
Incluso si eligen a alguien como yo como una Vanadis. No lo sé. Después de haber hecho una breve pausa mientras que estaba pensando, Eugene continuó sus palabras mientras que se le prolongó. No creo que una herramienta dragónica elija a una Vanadis al azar. Además, también hubo precedentes donde una herramienta dragónica de repente dejó el lado de una Vanadis, y esa persona dejó de ser una. Una herramienta dragónica tiene sus propias normas para elegir a una Vanadis y eso probablemente está basado en lo que Figneria Dono ha sido elegida. Usted piensa así incluso después de haber visto a otras Vanadis. Cuando Figneria le preguntó, Eugene calmadamente respondió, sí. Quiero tratar de preguntar sobre eso a las otras Vanadis. Como ella murmuró así, Figneria recordó a una Vanadis. ¿Conoce a la Vanadis llamada Eleonora? ¿Eleonora? Sí, la conozco, pero... ¿Está familiarizada con ella? Cuando se le preguntó por eso, Figneria fue repentinamente en una pérdida de palabras. No estaba mal decir que eran conocidas, pero esa chica era el tipo que quería vivir sin conocerla. Figneria pensó que el hecho de haber matado a Visarion era algo que no se podía hacer nada. Ellos se enfrentaron entre sí como enemigos en un campo de batalla. Como ninguno de los dos tenía ninguna manera de evitar una pelea, uno de ellos no podía dejar de morir. Pero, esas fueron circunstancias de Figneria y si Ellen las entendería o no era una historia diferente. Además, no era como si Figneria hubiera completamente llegado a un acuerdo con él. Al mismo tiempo que el hecho de que no se puede hacer nada fue un reconocimiento realista, también eran las palabras con el fin de persuadirse a sí misma. Bueno, yo soy una mercenaria. Cuando ella lo dijo, Eugene reveló una expresión de consentimiento. Este hombre parece saber que Ellen fue una vez un mercenario. Eleonora Dono gobierna Leitmeritz. Es el ducado al sur de Legnitza el cual va a gobernar. Las espadas gemelas colgadas en la cintura parecían desagradables para Figneria después de todo. No puede ser que también acabaría yendo a un país lejano sin dirigirse a Legnitza. De este modo, la herramienta dragónica perdería afecto hacia ella y la terminaría dejando. Pero, Figneria bajó la mirada hacia las espadas gemelas y se hundió en sus pensamientos. Esta era probablemente la única oportunidad. Si fuera a perder esta oportunidad, ella, quien no era más que un mero mercenario, sin duda nunca tendría otra oportunidad de gestionar un estado. El rostro de Visarion revelando una gentil sonrisa flotaba en la mente de Figneria. En el momento en que escuchó la historia de su sueño, fue solo una vez, pero Figneria se había preguntado acerca de lo que iba a apuntar si fuera para administrar un estado. No solo nunca llegó a ser influenciada, sino que el pensamiento asociado con él era demasiado escandaloso, ella se lo había revelado a Visarion. Era algo totalmente diferente de su sueño, pero el líder del grupo mercenario escuchó atentamente con gran interés. Ella no se había olvidado. Pero ella lo puso en un rincón de su memoria y pensó que nunca volvería a tomarlo de nuevo. Los ojos de Figneria se volvieron empinados. ¿Esta herramienta dragónica posiblemente reaccionaría a sus recuerdos? Estaba a punto de reírse de ello tan absurdamente, pero después de haber oído hablar de Eugene, también era cierto que nada al lado vino a su mente. Se podría convertir en una ofrenda. Ella no heredó el deseo de Visarion. Después de todo, no había manera de que ella, quien lo mató, dispondría de esta titulación. Pero, se convertiría en los cuentos de sus viajes con él. Pero no todavía. Sebalin, Dono. Tengo una sola solicitud. Como añadió un título honorífico que no estaba acostumbrada a usar, Figneria miró a Eugene. Antes de convertirse en Vanadis, había algo que tenía que confirmar como un guerrero. Hay un lugar aquí que los soldados utilicen para el entrenamiento, ¿verdad? ¿Podría decirme dónde está? Yo le puedo guiar, pero... ¿qué piensa hacer? Para Eugene, quien reveló una cara de desconcierto, Figneria respondió con una cara indiferente. Yo solo quiero probar balanceándola un poco. No voy a causar ningún problema. Era el patio cercano de la habitación de invitados que Figneria había sido guiada. Era un pequeño espacio rodeado por columnas, y donde una decena de personas podría entrenar a la vez. Respectivamente, 6 espadas de madera y lanzas sin puntas estaban apoyadas en una esquina. El patio estaba vacío en este momento, ya que nadie lo estaba usando. Aquí está bien. Es perfecto. Gracias. Como Figneria le agradeció a Eugene, avanzó hasta el centro del patio. Estiró ambas manos a la cintura y lentamente desenvainó las espadas gemelas. Figneria no había ejercido esta herramienta dragónica después de conocerla hace 7 días hasta hoy. No era particularmente como si pensara que era desalentadora. Ella no se atrevía a confiar en ella como su arma.
te probaré como un arma. Incluso si la llama luminosa la aceptó como Vanadis, si ella aceptaría a la llama luminosa era una historia diferente. Figneria quería asegurarse de que la herramienta dragónica era una existencia adecuada para ella aquí. Las asas de color blanco con una superficie lisa fueron atrapadas justo en sus palmas, como si hubiera sido hecha para caber en las manos de Figneria. La espada corta de cada lado no era de ninguna manera demasiado pesada, y tampoco eran demasiado claras. La cara de sorpresa de Figneria se reflejó en las hojas de bermellón y oro pulido. Como mercenaria, había manejado varias armas, pero tal experiencia era la primera vez para ella. Ella bajó la cintura y levantó sus espadas gemelas. Ella inhaló un poco, y luego exhaló. Ella levantó por encima la hoja bermellón que tomaba en su mano derecha y acribilló la hoja de oro en su mano izquierda para que coincidiera. Empujó un corte hacia arriba desde abajo y abrió otro hacia abajo desde lo alto. El sonido que aullaba el aire con cada destello hizo cosquillas en sus orejas y se sentía cómodo. Ella dio un paso hacia adelante como si bailara, dejando que el dobladillo de su falda aleteara. Ella saltó a un lado, mientras que se mezclaba una patada con una barra. Ella acribilló, cortó, dio un paso adelante y agudamente empujó. Figneria le transmitió a las espadas gemelas cómo se habían ejercido diversas armas en muchos campos de batalla en que había conseguido pasar a través de la medida, utilizando todo su cuerpo. Había un hombre con habilidad de espada superior. Hubo un guerrero con un cuerpo grande que fácilmente había abierto una enorme hacha alrededor. También hubo situaciones en las que había estado rodeada de soldados con lanzas y también hubo situaciones en las que se había enfrentado a soldados de caballería cargando directo hacia ella. En un terreno baldío, en una llanura cubierta de hierba, dentro de una fortaleza oscura, profunda en las montañas cubiertas de nieve, Figneria había seguido luchando. Las espadas gemelas absorbieron con avidez las experiencias de Figneria. Continuaron representando trayectorias tal como ella quería, y no mostraron incluso un pequeño espacio. Inconscientemente, Figneria dejó que sus labios se volvieran en una sonrisa. Sus ojos brillaban como los de un niño que había descubierto un tesoro. Si no era lo que se llamaba un arma ideal, esta herramienta dragónica era exactamente algo como tal por ella. De repente, las cuchillas gemelas emitieron un brillo rojo. Las dos hojas estaban vestidas en llamas carmesí, dispersando chispas y quemando la atmósfera. Esta vez, la herramienta dragónica preguntó acerca de la capacidad de Figneria. La sonrisa que flotaba en boca de Figneria cambió a una sin miedo. Por supuesto, ella aceptó el desafío de la llama luminosa. Los movimientos de Figneria se transformaron en los de un baile vestido con llamas. Las llamas rojas y doradas a veces se volvieron en una hoja recta, o se superpusieron innumerablemente, convirtiéndose en una flor y vívidamente colorearon sus alrededores. Cuando había pasado un cuarto cocú, Figneria finalmente detuvo sus movimientos. Su respiración era tan dura que sus hombros temblaban, y su rostro estaba cubierto de sudor. Como la ropa consiguió ser mojada y pegada a su cuerpo, Figneria frunció el ceño con disgusto. Lo consiguió. Figneria murmuró dentro de su boca. No era que ella había admitido la derrota. Ella solo lo aceptó. Las llamas ya habían desaparecido de las cuchillas gemelas. Figneria puso la herramienta dragónica en sus vainas. En su par de ojos, una determinación tranquila parpadeaba como una llama. Voy a por lo menos tratar de hacer lo que pueda. Por lo tanto, Figneria Alcein había comenzado a hacer su camino como Vanadis.